noches, acá Jonathan Viales de Buenos Aires. Buenas noches, Jonathan. Un saludo para usted, para los periodistas que lo acompañan y para la audiencia. Bueno, un lujo de verdad, gracias por el tiempo, un presidente que nos dedica a nosotros acá en la Argentina. Tenemos un montón de preguntas, muchos temas para charlar con usted. Yo lo primero que le quiero preguntar es esto que planteaba aquí en la mesa, no sé si usted escuchaba. ¿Cómo hizo el gobierno uruguayo para tener a más del 70% de la población vacunada con una dosis y más del 60% con ambas dosis, ¿no? Bien. Primero la aprobación nacional de las vacunas, que iban de la mano de los estudios de tercera fase, los íbamos observando en el mundo. Allí recurrimos a la negociación con 2 vacunas, Sinovac y Pfizer. Rápidamente logramos una cantidad suficiente y después un sistema de logística armado específicamente para esta vacunación. Y un sistema de vacunación excelente. Y hablo porque son los funcionarios de salud pública, los vacunadores a lo largo y ancho del país, que han hecho un gran trabajo. Para que se hagan una idea, una campaña normal de vacunación en Uruguay, se vacunaban 20.000 personas por día. Dijimos vamos a llevarlo al límite a 30.000 y terminamos arriba de 50.000 promedio por día. La gente que va a vacunarse acá en Uruguay te podrá decir la disposición de los vacunadores, el buen humor, el profesionalismo. El otro día una persona me decía, no parece Uruguay, parece otro mundo. Le digo, no, al revés, es el mejor Uruguay. Es un Uruguay que hay que imitar, el Uruguay del que se puede hacer las cosas con cariño, con afecto, con profesionalismo y que puede salir bien. Entonces, toda la cadena, que es la negociación por las vacunas. Yo acá una vez dije que teníamos que colarnos entre los grandes y me criticaron un poco, y de hecho era en una negociación con vacunas escasas y con mucha demanda, Uruguay logró hacer una negociación eficiente, buena, obtener las vacunas, logística y todo el sistema que recién te contaba. Bueno, y ustedes tienen la vacuna de Pfizer, que acá trajo muchos problemas, ¿no? Es que desde el principio sabíamos que de las disponibles era de las mejores. Sabíamos también que había una puja por esas vacunas y se negoció últimos días de diciembre, primeros de enero. El 31 de diciembre estábamos hablando por teléfono y estaba el equipo acá en Presidencia tratando de lograr el contrato. Hubo un trabajo muy profesional y se logró esa cantidad de vacunas que era muy importante, y después las vacunas chinas con 2 vacunas distintas, como ustedes decían recién cuando estaban hablando, de distinta composición, y por eso, y salto un poco a lo que estaban conversando, esta tercera dosis que aprueba la comisión honoraria asesora en vacunas, que se reúne en el Ministerio de Salud Pública, hoy o ayer de tarde termina de aprobar esta tercera dosis, básicamente con Pfizer, o mejor dicho con Pfizer, después de las 2 de Sinovac o la de Pfizer, mejor dicho, las 2 de Sinovac, la vacuna de Pfizer. Presidente, y no es una chicana, pero de verdad, esta famosa empresa laboratorio Pfizer, ¿no se quiso quedar con algún recurso natural de ustedes, con Punta del Este, con el Estadio Centenario? No sé, no. No, a ver, es un contrato casi de adhesión, obviamente, porque imagínense que los estudios jurídicos que representan estos laboratorios están negociando con muchos países, no pueden hacer a medida de cada país. Claro. Sí creo, no vi los contratos de otros países, por la confidencialidad de los mismos, que entienden la realidad democrática, institucional, de cumplimiento histórico de cada país, y puede haber algún tipo de cláusula que sea específica en este caso, para Uruguay. A nosotros no nos exigieron nada al respecto, si no, no hubiéramos firmado, porque la Constitución de alguna manera me lo prohíbe. Así que no puedo hacer nada que la Constitución y la ley me prohíban. Bueno, ¿y está notando que hay argentinos, muchos, pocos, algunos, emigrando a Uruguay en búsqueda de una vida mejor? En la campaña electoral, en la 2014 que me tocó perder, decíamos, y estamos convencidos de eso, que a Uruguay le hace falta
más gente. Que en Uruguay cabían perfectamente 300.000 personas más que vengan a hacer su vida con sus familias, a trabajar, a emprender. Eso genera más fuerza laboral, eso genera más emprendedores, más emprendimiento y genera algo que para Uruguay es muy importante, que es agrandar el mercado interno. Cuando ganamos, decidimos algunos instrumentos de residencias fiscales, de el conocido tax holiday, generamos algunos instrumentos para los inversores y todo ese combo es lo coyuntural, lo de ahora. Pero quien se va a mudar con una familia, quien va a mudar su emprendimiento, no mira solo un plazo de gobierno. Entonces yo siempre digo, no sé quién va a estar sentado acá en los próximos 5 años, podemos tener matices, podemos tener alguna diferencia, pero en Uruguay les puedo asegurar que cuando yo me vaya se va a cumplir la Constitución, se va a cumplir la ley, se va a respetar los contratos y en Uruguay se puede pensar a largo plazo. Entonces, cuando yo llego acá, eso es un intangible que es de las cosas más preciadas de un país, de nuestro país, y todos sabemos que la sangre no puede llegar al río. Todos sabemos que el Uruguay es grande, capaz que no por su tamaño, pero es grande porque uno puede pensar a largo plazo. Y la certeza en este mundo tan loco, en este mundo tan vertiginoso, la capacidad de prever, la capacidad de tener confianza, la capacidad de creer, es mitad del partido. No, es interesante porque acá tenemos grieta y ustedes también deben tener la suya, pero usted dice la sangre no llega al río. Llega un momento donde la discusión, hay una política de Estado, llega un momento donde se termina esa discusión y ponen primero los intereses del país. La grieta es una palabra que, como muchas cosas argentinas, nosotros la tomamos, la uruguayizamos. Tiendo a creer que en Uruguay no hay grieta, propiamente dicho. Vamos a hablar en términos futbolísticos. Dale. El Estadio Centenario de la Colombes y la Ámsterdam. Sí. Son las populares donde van las hinchadas. Y después tenés la Olímpica y la América. Obviamente que siempre es más fácil congraciarte con la popular tuya. Es la que te grita, la que te mata con los tweets, la que te critica. Muy bueno. Ahora, de nuevo apelo a la campaña electoral. Porque me parece que es un deber ser de un gobernante. Lo dije en campaña, así que lo puedo repetir tranquilamente ahora. Que nadie podía esperar que si nosotros llegamos al gobierno íbamos a cambiar una mitad por la otra. Porque si de eso se trataba este proceso, es un proceso equivocado. Hablamos de tender puentes, hablamos de caminar hacia el centro. Mirá lo que pasó en estos días. Nosotros tenemos los consejos salarios que fijan pautas salariales. El gobierno presenta sus pautas salariales y no están contentos los sindicatos ni están contentos los empresarios. Hoy me reuní con el ministro de Trabajo y dice, bueno, entonces estamos bien. Claro. Porque no quiere decir que volcamos para un lado o al otro. Los dos tienen matices, es que el gobierno centró una decisión que trata de ser justa. Pero, presidente, que debe ser una de las cosas más difíciles. Perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Qué nivel de inflación tienen ustedes? 7,3. Hubo un alza en el precio de la carne, un alza en el precio de los combustibles, eso impulsó un poquito la inflación. La idea nuestra es terminar 6,9, el rango meta es 5 más 2, 5 menos 2. Claro. Nosotros tuvimos un compromiso importante con el tema inflacionario porque en los últimos años se marcaron metas y no se cumplieron. Y lo peor que puede haber para un gobierno, ¿qué es? Marcar una meta y no cumplirla. Bueno, nosotros nos marcamos esta meta, claro, y uno de los grandes esfuerzos en la inflación, entre otras cosas, porque es el impuesto más jorobado para quien consume, el impuesto más jorobado para determinadas clases sociales. Entonces, ¿Me deja hacer catarsis con usted? ¿Me deja hacer catarsis? ¿Perdón? Déjeme hacer catarsis con usted. Acá tenemos no 7, sino 50% de inflación. O sea, lo que ustedes tienen en un año, en un año, nosotros lo tenemos en 2 meses. Básicamente. Sí, y acá, ¿cuál era la pauta de Guzmán? Era 29. Nosotros tenemos por más menos 2. No tenemos más menos 2. Claro. Tenemos por 2. Acá la pauta de Guzmán es 29 y ya y vamos a ir seguro cerca de 50 según estima el mercado. Discúlpeme, presidente, pero es inevitable la comparación. Se podrán imaginar que de Argentina no voy a opinar, ¿no? No. Es una catarsis personal. Pero digo, bien. Nos duele. Nos duele por nosotros, nos gusta que a los uruguayos le vaya bien, pero nos duele tener 50% de inflación, ¿no? Jonathan, aprovecho el centro
y voy a cabecear. Porque esto para mí es muy importante. Inteligente. Esto es muy importante. Me gustaría que se escuche en Argentina y que se nos crea. Tenemos que terminar con esa falsa dicotomía de que uno le tiene que ir bien y otro mal, ¿no? Con esa lucha de puerto de 200 años. Argentina, por ejemplo, vamos a temas prácticos. Argentina, acá atrás está el Canal del Indio, Sí. pasa cerca de nuestras costas, y atrás del Banco Inglés está el canal que quiere hacer Argentina, el Canal Magdalena. ¿A Uruguay le sirve el Canal Magdalena? No, no le sirve. Pero si realmente es una voluntad de Argentina, nosotros no podemos frenar el crecimiento argentino. Podemos discutirlo, pero si es una decisión argentina, aunque no nos guste, vamos arriba. Y nosotros necesitamos, acá atrás, dragar el canal de acceso a 14 metros a nuestro puerto. Porque tenemos ya muelles fundados a 14 metros y nos generaría un desarrollo muy importante hacia aguas profundas. Ahí tenemos dos temas, uno que le sirve a Argentina, otro que sirve a Uruguay, y que obviamente genera una competencia. Pero eso se trata de ser mejores. Yo no puedo querer que al otro le vaya mal, a mí sí me va bien. Y después tenemos cosas, y de nuevo lo del transporte y la logística, que son muy importantes. Por ejemplo, el puente Montecasero-Bella Unión al norte de nuestro país. Nosotros estamos jugados, y creo que a Argentina le serviría, se lo pueden consultar a los gobernadores del litoral, de las provincias del litoral, se acortaría el pasaje de tráfico de Brasil un poquito por Uruguay y Argentina, y después la navegabilidad del río Uruguay. De nuevo, muchas provincias podrían beneficiarse de esta hidrovía, se podría beneficiar el sur de Brasil y ni que te digo a nuestro país cómo le vendría. Y ahí tenemos temas que estamos tratando de ponernos de acuerdo con Argentina, de recurrir a organismos para que nos financien, pero tomar la decisión política de que son cosas que nos vienen bien a los dos países. Entonces, dejar un poco de lado lo que es la política más ideológica y decir, bueno, esto es lo que quedó en un periodo de gobierno entre el gobierno argentino y el gobierno uruguayo. Sé que hay una vocación de los gobernantes argentinos de avanzar en esto. Nosotros tenemos un apuro fundado y nuestra Cancillería, la Comisión Administradora del Río de Uruguay, la Comisión Administradora del Río de la Plata, están conversando Ahora, presidente, a mí me gusta esa voluntad de diálogo suya, pero ¿qué siente cuando el presidente Fernández le dice, bueno, si somos un lastre, que tomen otro barco? Yo represento a un país, no represento a un partido político ni a una ideología. Y mi remera es el interés nacional. Y si yo entro en un ring, estoy frito. No vamos a entrar ahí. Entre otras cosas, Jonathan, porque yo tengo buena relación personal con el presidente Fernández. O sea, no siento que haya, por lo menos de lo que yo entiendo, no hay puentes cortados. Entonces, nuestra vocación es defender firmemente nuestros intereses, porque de eso se trata, para eso me eligieron. Pero insisto, lo del principio, no es contra Argentina. Estoy convencido de que para que uno le vaya bien, le puede ir perfectamente bien al otro. No vivimos del mal ajeno. Porque aparte, si vivís del mal ajeno, pasa algo que para mí es muy malo en cualquier actividad de la vida y sobre todo en actividad de gobierno, que es la reacción. Claro. Quien reacciona no es dueño de su agenda, no es dueño de su programa. Nosotros accionamos, no reaccionamos. Porque, entre otras cosas, perdés independencia y soberanía. Qué bueno que además que usted diga eso, que usted representa un país, no una ideología. Qué bueno sería que todos lo entiendan eso. Ahora, le pido definiciones concretas, ¿no? Vamos a Cuba, que es el tema del momento. Cuba, le voy a preguntar por Venezuela, le voy a preguntar por Nicaragua, que son los temas candentes de la región. Concretamente, presidente Lacalle, ¿el gobierno de Díaz-Canel es una dictadura? Te voy a llevar, ahora te voy a contestar, porque no me saco el lazo con la pezuña. A la asunción del 1 de marzo del 2020 no invité ni a Ortega, ni a Maduro, ni a Díaz-Canel. Y nosotros mantenemos relaciones diplomáticas con esos países. Claro. Sin perjuicio de lo cual, cuando se me preguntó, dije no, porque
con dictadores y con gobiernos autoritarios, no, el día de mi asunción no, que era el día que asumía el gobierno. Entonces, desde un lugar de respeto a la no intromisión en asuntos ajenos, pero nosotros tenemos el deber, si se me pregunta, decir qué es lo que sucede en Cuba. En realidad, es más fácil que la tabla del 1, lo que pasa en Cuba. El que no lo quiere ver tendrá afinidades ideológicas muy fuertes, porque a nadie le cabe la menor duda que Cuba es una dictadura. Bien. ¿Y por qué cree que algunos gobiernos, sin entrar en disputa con nadie, no condenan la represión y las detenciones ilegales en Cuba? Yo el 1 de marzo del 2025 me quedo sin trabajo, así que me puede llevar de panelista y opino de política. Es muy inteligente. ¿Y por qué cree que fracasó el modelo ideológico cubano? A ver, yo creo que la ideología es un capítulo aparte. O sea, negar el capitalismo como algo normal e inherente al individuo, algunos lo pueden hacer. Creo que acá no es solo un tema, o mejor dicho, no es un tema ideológico, es un tema de acción, de actitud y de respeto a los derechos humanos. Y eso no tiene un signo político, ni socialista, ni capitalista, ni pro mercado, ni contra el mercado. Claro. O sea, Muy bien. porque, a ver, nosotros todos hemos visto familiares y amigos de dictadores en un barco en el Adriático en Europa. Claro. O sea, lo que hay son gobiernos muchas veces prebendarios. O sea, el capitalismo prebendario cercano al gobierno y el pueblo muerto de hambre. Entonces, la ideología en realidad funciona como un escudo, la gran mayoría de los que predican esas cosas no viven como predican. Bueno, hay un sondeo que le quiero mostrar, que hecho por la empresa Ipsos, seguramente lo vio, se lo deben haber comentado, sobre los presidentes de América Latina post pandemia o durante la pandemia. Usted ha sido elegido como el presidente con mejor nivel de aprobación. Ahí lo está viendo, no sé si tiene un monitor. Ahí tiene usted el 68%, después viene Piñera con 50%, después viene Lasso de Ecuador, el presidente de Bolivia, el de Perú, el de Colombia, el de Panamá, octavo está nuestro presidente, después viene López Obrador, después viene el dictador cubano, después viene Bolsonaro y finalmente el dictador de Venezuela. ¿A qué lo atribuye? No, ni idea. Me surge aquello de la fama es puro cuento. Pero te quiero confesar algo. Yo toda mi vida quise ser presidente, toda mi vida no. Después de ser un adolescente medio complicado y decidí que quería ser alguien provechoso para la sociedad, dije, quiero ser presidente, en realidad quiero ser un buen presidente. Y nunca estuvo en la mente nuestra, de mi equipo, el tema de la popularidad. Porque la verdad, teníamos que hacer lo que habíamos comprometido, teníamos que ser coherentes, teníamos que trabajar y teníamos que dejar el gobierno con un país mejor del que agarramos para que venga otro y sea mejor que nosotros. Es la evolución natural de la especie y debería no ser ajeno a los gobernantes. ¿Qué es lo que uno valora de la popularidad, que no es este caso, porque este no es un caso de gente influyente que opinó, no es la población. Con respecto a la población, para mí es la confianza y la credibilidad. Y eso genera un círculo virtuoso. Eso es lo único que a nosotros nos genera cierta visibilidad las encuestas. Que la gente te crea. Porque la confianza es el elemento fundamental para el crecimiento de un país. Si no se cree en el país, si no se cree en el gobierno, claro, no hay forma de desarrollarse, de apostar, de invertir, de generar, de trabajar. Entonces, la popularidad no para decir qué bien que me va, qué crack que soy, es si la gente cree en ti, vos podés seguir adelante. Y eso es diariamente, porque siempre el gobernante está sometido a examen. Y en el mundo moderno, mucho más. claro. Entonces, un error de cierta dimensión al otro día es como en el ludo, volver para atrás para empezar de vuelta. ¿Y usted, presidente, se puede tomar un café, no sé, con el líder del Frente Amplio, con Mujica, por ejemplo, le iba a decir Tabaré, pero ha fallecido, un gran líder del Frente Amplio
uruguayo. ¿Se puede tomar un café tranquilamente con Pepe Mujica? Con Mujica no tengo relación personal, no, nos cruzamos porque los dos fuimos senadores y nos cruzábamos. No tengo relación, no tengo relación. Con el presidente Vázquez tuvimos una campaña muy dura en el 2014 y recompusimos ya después de la elección, acá en este mismo escritorio, sentado ahí enfrente, tuvimos una charla muy linda, cuando él después, en pleno coronavirus, yo estuve en la casa, intercambiamos algunas cosas. Generalmente en Uruguay no se llevan los temas a lo personal. Te voy a contar una frase que leí entrando de Río Branco a Melo, en el noreste de nuestro país. Una juventud de mi partido había pintado, primero bien blanqueada con cal y con letras azules, había pintado una frase que después me enteré que no era de la juventud de mi partido, pero fue la primera vez que lo leí, que para mí es casi un mandamiento, es una frase que tengo ahí cuando salgo de la cama, que es firme con las ideas y suave con las personas. Claro. Entre otras cosas, el que es duro con las personas es porque no puede ser firme con las ideas, es porque le falta convicciones. Y entra en el agravio o en la descalificación. Lo llevo al terreno económico. Aquí Argentina tiene 166 impuestos, 167, vamos camino a 168, ¿no? 41 nacionales, 41 provinciales, 83 municipales. ¿En Uruguay es así también? No, no es así por varias razones. Primero porque es un Estado unitario, no es un Estado federal. Los departamentos tienen contribuciones, tienen tasas propias de su tarea, pero no el tema impositivo. Igual hay que simplificar los tributos, sobre todo hay que simplificar muchos trámites que tiene el que emprende, que no son necesariamente tributos, contribuciones o tasas, pero igual llevan un costo agregado. Y después, por ejemplo, en el sector agropecuario, en estos años se ha trasladado de impuestos a la ganancia a impuestos ciegos. El impuesto al patrimonio más o menos estaba en el 30 y pico % y creció casi el 70%. Ese es un impuesto que de alguna manera no genera incentivo a producir. Es un impuesto ciego. Y nosotros queremos ser socio de la ganancia, no socio de la inactividad. Y eso me parece que es una regla que no debería ser solo del agro, sino que debería ser para todo. El Estado socio de la ganancia, socio del que produce y que genera ese estímulo al que emprende, al que trabaja. No acribillar a las empresas con impuestos, dice usted. Ni a las empresas ni a las personas físicas. Claro. A ver, durante la campaña electoral hubo una discusión que estábamos muy solos nosotros, muy solos. Todos los analistas, o muchos analistas, y quienes competían con nosotros en la campaña decían que no había forma de salir de esto sin impuestos. Y nosotros tercamente y obstinadamente decíamos, no vamos a poner impuestos. Primero porque no es necesario, porque si era necesario todo el resto de los argumentos caían por sí mismos. Y pasamos la pandemia, hicimos un gasto importante desde nuestro punto de vista en el 2020 y ahora tenemos un gasto mayor previsto por la pandemia en el 2021 y ahorramos más de $600 millones. Entonces, gastamos 670 y vamos a gastar 940 este año y ahorramos $600 millones, sin poner impuestos. Y la verdad que el otro día, hablando con el equipo económico, no es un tema que hagamos discurso, ni promocionemos, ni nos jactemos, pero sí la tranquilidad de haber cumplido con la palabra de que dijimos que se podían acomodar las cifras, que se podía bajar el déficit, simplemente en un estado más ágil. Más musculatura y menos grasa.